tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Abre mis ojos, oh Cristo, los de mis ojos te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Sopla, Cristo, sopla, sopla, Señor, sobre mí tu vida. Sopla, Cristo, sopla, sopla.
Sopla, Señor, aliento de vida. Sopla, Cristo, sopla. Sopla, Señor, sobre mí tu vida. Sopla, Cristo, sopla. Sopla, Señor, aliento de vida. Sopla, Cristo, sopla. Sopla, Señor, sobre mí tu vida. Sopla, Cristo, sopla. Sopla, Señor, aliento de vida. Cristo sopla, viento de Dios. Sopla, Señor, sobre mí tu vida. Cristo sopla, viento de Dios. Sopla, Señor, aliento de vida. Sopla, Cristo sopla. Sopla, Señor, sobre mí tu vida. Sopla, Cristo sopla. Sopla, Señor, aliento de vida. Cristo sopla, viento de Dios. Sopla, Señor, sobre mí tu vida. Cristo sopla, viento de Dios. Sopla, Señor, sobre mí tu vida. Amén. Gracias te damos, bendito Dios. Cuando no hay fe, no hay esperanza, Dios eterno. Tú estás ahí, Señor Jesús, soplando aliento de vida, Señor, a nuestra alma, Padre. Gracias te damos, Dios eterno. ¿Cuántos nos gusta estudiar la palabra de Dios? Es un honor, es un privilegio y también es una bendición grande, hermano, el poder tener una Biblia y poder estudiarla. Amén. En esta oportunidad vamos a darle el lugar a un joven. Es un privilegio para nosotros tener con nosotros a nuestro hermano Auner en esta iglesia, y él es el que va a traer la palabra de Dios en esta noche. Amén. Así que vamos a darle el tiempo a nuestro hermano Auner Vicente y el tiempo con nuestro hermano Auner. Amén. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde. Buenas noches, hermanos. Vamos a orar. Amén. Padre buen Dios que estás en el cielo, Señor, gracias te damos, Dios, porque tú eres grande y maravilloso, Señor. Gracias, Padre Santo, porque has sido maravilloso conmigo, Señor. Gracias porque tú has sido maravilloso con nosotros, Dios. Gracias, Padre eterno. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor, a poder, Señor, estudiar tu palabra un poco, Señor. Bendice, Señor, a los hermanos, Señor, y ayúdame, Señor, a dar tu palabra, Señor, que no sean pensamientos, palabras mías, Señor, sino que sea tu palabra, Dios bendito. En el nombre de Jesús, Dios Padre, gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Puede sentarse. La mayoría a veces de los predicadores, ¿verdad?, que dicen espero ser breve. Yo no, yo espero alargarme un poquito, ¿ven? Porque con los nervios que traigo, capaz que le doy todo en 5 minutos. Y no quiero eso, ¿ven? Así que
Vamos a hablar acerca de la fe. Yo sé que hemos aprendido bastante de la fe, pero quisiera compartirle algo que el Señor ha hablado a mi vida. Amén. Así que dice, sé que todos sabemos el Evangelio. Amén. El Evangelio que Jesús nos trajo, que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su Hijo unigénito a morir en una cruz por amor a nosotros. Amén. Y la Biblia también dice que Jesús, que en la Biblia se llama como el Cordero, estaba preparado ya desde antes de la fundación del mundo. Dice que el Señor en su plan eterno ya lo tenía a Jesús muerto en una cruz, perdonando nuestros pecados y llamando a nosotros al arrepentimiento. Es infinita la sabiduría de Dios, la omnisciencia de Dios que todo lo sabe. Es porque el Señor ya sabía. Amén. A veces la gente nos turbamos a veces al pensar en las cosas que Dios sabe, ¿verdad? A veces decimos, pero si el Señor ya sabe esto, ya sabe el otro y todo esto, y nos ponemos a pensar y a pensar y a pensar, pero es que hay muchas cosas que no las vamos a entender, hermanos, sinceramente, hasta que lleguemos a la presencia de Dios. Amén. Hay cosas que no nos son reveladas a nosotros, pero las que nos son reveladas, esas podemos estudiar. Amén. Así que quiero hablar de la fe, no en el sentido estricto de ver que a veces ahora se dice, cuando por ejemplo se dice pida con fe, hermano, o cuando alguien se muere no tuvo fe, o cuando cosas así, ¿verdad? No sé si, o cuando a veces al hermano le va mal y dices que el hermano no tiene fe, por eso le va mal. Y no de esa fe, sino de la fe en el plan eterno de Dios. Amén. Así que vamos a Mateo 9:13. Aquí Jesús estaba respondiendo a lo que muchos de los fariseos, de los religiosos de ese tiempo, le cuestionaban cosas a Jesús, que por qué sanaba en el día de reposo, que por qué sus discípulos no se lavaban las manos, en fin, cosas así. Y al final Jesús le dice, en ese sentido de que comía con los pecadores, decía, ¿por qué siendo Jesús maestro, siendo Jesús todo esto, come con pecadores, se junta con las prostitutas, se junta con los publicanos, que eran los cobradores de taxes de ese entonces? Y Jesús le responde y les dice a todos ellos, y le dice, id pues aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y aquí está el plan perfecto de Dios, o el plan eterno de Dios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ese es el evangelio, que Jesús vino a llamarnos a nosotros al arrepentimiento. Amén. Y muchas de las veces nuestros errores o lo que a veces nosotros hacemos como seres humanos es por falta de fe en este plan perfecto de Jesús. Amén. Yo estaba viendo en el libro de Mateo que raras veces Jesús se enojó o reprochaba algo, pero en la Biblia o en el libro de Mateo puedo ver dos ocasiones donde Jesús se enojó, y uno era cuando entró al templo y dice que tiró a los cambistas, a todos los que estaban ahí, habían hecho del templo de Dios como un negocio. Y Jesús se enojó y tiró todo y les dijo que a poco ellos no sabían que la casa de Dios era casa de oración, no era casa porque ellos la habían convertido en cueva de ladrones. Es el templo del Señor. Eso que Jesús airadamente volteó todo y tiró todo. Y otras veces donde Jesús se enojó era con sus discípulos, y muchas veces les reprochó y les decía hombres de poca fe. Muchas veces les reprochó su poca fe que ellos tenían, y si podemos ver, no les dice que no tienen fe, sino les dice hombres de poca fe. O sea, tienen fe. Nuestro hermano Eliel hace tiempo decía, es distinto decir
tener fe en Dios, creer que Dios es real, creer que Dios existe. Creo que todos tenemos esa fe porque estamos en este lugar, amén. Todos creemos en Dios y todo eso, ¿verdad? Pero es otra cosa decir creerle a Dios, ¿verdad? Creemos en Dios, pero es otra cosa creerle a Dios. O sea, lo que Dios nos pide, lo que Dios hace, todo eso a veces ahí es donde nosotros como que pataleamos, como decimos. Así que vamos a ver dos situaciones en las cuales nuestra poca fe muchas veces nos lleva a hacer cosas que no deberíamos. Así que vamos a Mateo 6:25. Aquí Jesús les estaba, si usted se va a unos capítulos anteriores, Jesús les está hablando a los discípulos cómo comportarse. Amén. Les habla acerca de las limosnas, les habla acerca de cómo orar, les habla acerca del ayuno y de hacer tesoros en el cielo. Y en el 25 les dice algo y les dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y luego le dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y les dice: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Aquí es la primera vez donde Jesús le dice a ellos: hombres de poca fe. Y si usted se da cuenta, les está enseñando de cómo comportarse, de cómo ser. Y luego les dice, les habla acerca de la vida. Y lo primero que les dice es que no se afanen de qué van a comer y de qué van a vestir. Amén. Y eso es una de la primera señal de nuestra poca fe en el Señor. ¿Se acuerda que el Señor, cuando llamó a sus discípulos, les dijo que los iba a hacer pescadores de hombres? Amén. Así que el plan eterno de Jesús es salvar al hombre, es salvar a los seres humanos, llamarlos al arrepentimiento, y a los discípulos los hizo parte de ese plan eterno cuando les dijo: ustedes ahora van a ser pescadores de hombres. Amén. En los capítulos más después les dice: basta al siervo ser como su Señor. Y es que nosotros tenemos que ser como Cristo. ¿A qué vino Cristo? A salvar almas. Nosotros, Jesús luego nos dice: ustedes van a pescar hombres, van a traer gente al arrepentimiento y van a ser salvas. Entonces, ese es el plan eterno de Dios. Y luego aquí después les enseña y les dice: uno de los síntomas de nuestra poca fe en ese plan de Dios es que nos preocupamos mucho por nosotros, por qué vamos a comer, por qué vamos a vestir. Obviamente, todo eso encierra nuestra vida cotidiana, nuestra vida terrenal, nosotros, ¿verdad? Nuestra falta de fe en ese plan perfecto de Dios hace que nosotros nos preocupemos por nuestra vida y no por el propósito de Dios, y no por cumplir lo que Dios nos ha salvado. ¿Y por qué nos salvó el Señor? Para ser pescadores de hombre. Amén. Gloria al Señor. Entonces, nuestra falta de fe en ese propósito eterno de Dios nos hace ser egoístas. No nos llamó el Señor a preocuparnos por nuestras vidas, sino que nos llamó a pescar hombres. Amén. A predicar el evangelio, no a preocuparnos por nosotros. Amén.
Gloria al Señor. En Mateo 6:33 le dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. ¿Qué es buscar el reino de Dios y su justicia? Cuando Jesús vino, dijo: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Buscar el reino de Dios, volvemos a lo mismo, es esto: hacer el propósito por el cual el Señor nos ha salvado. El reino de Dios se acercó, quiere decir la salvación se ha acercado. Arrepiéntanse, vengan al arrepentimiento. Buscar el reino de Dios y su justicia es esto: predicar el evangelio, no preocuparnos por nosotros. A eso nos llamó el Señor. Amén. Y luego del 34: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Amén. No nos afanemos. Amén. El afán muestra nuestra poca fe, muestra nuestro egoísmo, y eso es fruto por nuestra poca fe en ese plan eterno por el que el Señor nos ha salvado. Amén. Mateo 7:11. Y aquí les habla acerca de la oración. Amén. Y les dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas dádivas a los que los pidan. Amén. Aquí igual les está recordando, les está diciendo: no se preocupen de las cosas porque a veces nuestro afán, amén, trabajamos, estudiamos y nos afanamos por tener una que no es malo estudiar, tampoco es malo trabajar bastante, pero cuando todo eso ahoga en nosotros, nos quita la perspectiva, todo eso viene a ser prioritario en nuestra vida, y toma el lugar por lo que el Señor nos salvó, entonces viene a ser malo. Amén. Cuando olvidamos por completo por qué el Señor nos salvó, por el trabajo, por el estudio, por tantas cosas que hay en la vida, entonces viene a ser pecado, viene a ser mal. Amén. Porque no nos llamó a eso el Señor, prácticamente estamos desobedeciendo al Señor. Amén. Así que aquí es donde, fíjese, de aquí en adelante vemos a Jesús. Si usted sigue leyendo todo el capítulo, se escucha que Jesús sana a tal persona, sana a un paralítico, sana a tanta gente, perdona los pecados. Amén. Y eso era por lo que el Señor vino. El Señor no vino a pasar un buen tiempo, no, el Señor vino a salvar gente, a preocuparse, y eso es estar en los negocios del Señor. Amén. El otro día el domingo nuestro hermano, o sea, decía, llegó tarde al parque y decía: es que estaba en los negocios del Señor. Amén. Estaba platicando, estaba haciendo algo. Y es que es eso, es estar involucrados, es estar viendo por los demás, no por nosotros, sino Jesús. Eso es lo que hacía. Jesús vino a salvar gentes, tenía compasión de los enfermos, al que hacía misericordia con la gente. Era día de reposo, que para los judíos era estrictamente prohibido hacer algo. Y él decía: ¿a poco ustedes no tienen misericordia de un animal, de su asno, verdad? Porque cuando se iba el asno al barranco, entonces sí lo iban a sacar al animal. Pero condenaban a Jesús porque sanaba a un ser humano, a un prójimo. Y decía Jesús: ¿cómo ustedes? Y por eso no comprendía a Jesús. Decía: ¿cómo ustedes se preocupan más por un animal que por una persona que se está muriendo? Y es que la gente no creía en Jesús, no creía en ese plan perfecto. Era su incredulidad la que los hacía tener ese pensamiento. No preocuparse por los demás, sino preocuparse por sí mismo. Amén. Y fíjese, y aquí es otra vez donde el Señor les reprocha su poca fe a sus discípulos. A Mateo 8:23.
Fíjese, anteriormente el Señor, como le digo, todo ese capítulo después Jesús anda haciendo milagros, anda haciendo tantas cosas. Y en el capítulo 18 dice que estaba rodeado de tanta gente porque las multitudes, al Jesús ser un hombre misericordioso y que sanaba a la gente, las multitudes se agolpaban y prácticamente dice que a veces no se podía mover porque la gente lo tenía así. Entonces se ve todo lo que Jesús hacía. Luego en el 23 dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Aquí habla después de que Jesús estaba haciendo tantas cosas, sanaba a los enfermos, la gente vamos a ver, Marcos 4:35, que es prácticamente la misma historia, pero Marcos da un detalle más. Fíjese, dice aquí, y aquel día, cuando llegó la noche, y ve que en Mateo decía que anteriormente la multitud lo agolpaba y todo. Entonces, fíjese, tan arduo era el trabajo de Jesús que le agarraba la noche predicando, sanando enfermos. Es como cuando nosotros nos agarra la noche en el trabajo, ¿verdad? Nos agarra la tarde. Y es que estamos trabajando, estamos ocupados, y ahí sí nos agarra la tarde, ¿verdad? No, hombre, ahí sí hasta las 12 de la noche. Entonces, pero Jesús no, a Jesús le agarraba la noche predicando, haciendo la obra del Señor. Y dice, aquel día cuando llegó la noche, quiere decir, tanto estaba haciendo que le agarró la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había con él otras barcas. Amén. Cuando dice y le agarraron como estaba, después dice que cuando Jesús entró a la barca se quedó dormido. Estaba tan cansado que un comentarista decía que prácticamente los discípulos, cuando dice que lo tomaron como estaba, lo agarraron porque la multitud no lo dejaba salir, lo agarraron, lo levantaron y lo metieron a la barca. O sea, prácticamente ellos lo levantaron, lo llevaron para la barca porque Jesús estaba muy cansado. En Mateo anteriormente dice que le fue a preguntar un joven y le dijo, Señor, ¿qué haré para dar la vida eterna? Y él le responde diciendo que el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza, porque Jesús no tenía nada, y hacía arduo trabajo y estaba tan cansado que dice que le tomaron así como estaba. Al Marcos dar este pedazo de información, quiere decir que Jesús estaba tan cansado que lo tomaron, lo metieron a la barca y se quedó bien dormido. Después, el 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya no se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que padecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis adormentados? ¿Cómo no tenéis fe? En Mateo se dice hombres de poca fe. Si usted se da cuenta, los discípulos, a ver que el mar estaba tan bravo que casi se hundían, dice que se les metía el agua dentro de la barca, y Jesús ni en cuenta. Pero ¿por qué Jesús ni en cuenta en tanto viento, tanta tempestad, y Jesús durmiendo? Y es que Jesús estaba cansado de tanto hacer la obra de Dios. ¿Y por qué los discípulos no estaban como Jesús? ¿Por
que no hacían eso, ellos nomás estaban ahí tratando de escuchar, pero Jesús era el que hacía. ¿Sí se da cuenta que les reprochó sus poca fe? Porque le dijo, ¿por qué estáis así adrementados? Si es que ellos todavía seguían importándose por sí mismos. Todavía ellos decían, ¿cómo vamos a morir aquí? Nos vamos a morir. Si ellos hubieran estado tan preocupados como Jesús estaba por la gente, seguramente hubiesen dormido por la tempestad también. Y no hubiesen estado tan adrementados, porque ellos no estaban igual de cansados que Jesús. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dice Jesús? Sed como yo. Amén. Y la Biblia está siempre repleta de pasajes que nos habla de que nuestra meta es llegar a ser como Jesús. Amén. Llegar a ser de tal manera, importarnos por las almas de las personas, importándonos por el bienestar, de que si hay un enfermo hay que sanarlo, que si hay un endemoniado hay que liberarlo, que si hay estar ocupado, hermano, estar cansados por la obra de Dios. Pero eso es cuando tenemos fe en ese plan perfecto de Dios, cuando entendemos realmente que el plan perfecto de Dios es que nosotros estemos también preocupados por las almas. Porque ¿a qué nos llamó el Señor? A ser pescadores de hombres. Amén. Entonces aquí podemos ver también ese ejemplo tan claro de que los discípulos estaban muy preocupados por sí mismos. Amén. Por sus vidas. Si hubiesen estado igualmente de preocupados como Jesús por la gente, hubiesen dormido por la tempestad. Y verdad que a veces vemos los problemas difíciles, tantas cosas y nos llenamos de depresión, de tristeza y vamos al psicólogo. Amén. Pero es por esto, porque no tomamos en cuenta ese plan perfecto y no lo creemos, porque si lo creéramos actuaríamos acorde. Amén. Aprendí lo de mi hermano Isaías, amén, que se iba versículo a versículo. No estoy haciendo versículo por versículo, pero me fui en orden cronológico de las cosas. Mateo 10:16. Aquí es donde Jesús ya después los involucra ya directamente, como le digo, a ese plan perfecto que los mandó y les dijo: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Aquí habla de que Jesús escogió a sus discípulos y los involucra directamente mandándolos a predicar. Ya les dijo, ya haciéndolos parte de ese plan perfecto. Amén. Dice muy antes en el capítulo 7, mismo Mateo 10:7, les está dando instrucciones a sus discípulos y les dice: y yendo, predicad. Les está diciendo a sus discípulos: ahora los voy a mandar yo, los voy a mandar a ustedes, vayan a predicar, vayan a cumplir ese propósito por el cual yo los he llamado, ese plan eterno, vengan a ser parte de ese plan eterno. Y les dice: y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Otra vez el evangelio, se ha acercado el reino de los cielos. Y por esto le digo que Jesús se cansaba por esto. Nosotros también deberíamos. Dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Y aquí es lo tremendo. Mire, por eso le digo, el Señor les dice: vayan, cumplan este propósito, cumplan el propósito eterno de Dios, el plan eterno de Dios. Pero luego les dice: no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Si ve cómo les dice: vayan, prediquen, hagan esto, hagan lo otro. Pero luego les dice: no, pero no lleven tantas cosas materiales para ustedes mismos. Prácticamente les estaba diciendo: traten de suprimir lo que usted tiene dentro, su ego, su amor propio, su egoísmo por preocuparse por sí mismo. Les dice:
prácticamente traten de meter eso abajo. ¿Y cómo hacerlo? Les dice, no se preocupen por su alimento, por su vestidura. Y otra vez les dice, y fíjese, es en ese mismo texto, es en ese mismo contexto que Él les dice eso. Les dice, vayan, prediquen, hagan esto, hagan el otro. Pero le dice, no lleven 2 alforjas, no se preocupen de su calzado, no se preocupen, porque Jesús sabía que eso es un impedimento muchas veces para que nosotros, como le digo, tengamos fe en ese plan perfecto de Dios. Amén. Así que vamos a ver un último caso en donde se ve esto fuerte. Fíjese, Jesús estaba anteriormente en el capítulo 1, le hablan de que llegan los religiosos de ese entonces y le piden señal a Jesús. Y luego Jesús en el capítulo 5 les dice a sus discípulos, llegando sus discípulos al otro lado, dice, se habían olvidado de traer pan. O sea, los discípulos llegaron al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y recuerden que Jesús había terminado de contender con los religiosos, con los fariseos. Y Jesús les dice, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y dice que esto pensaban sus discípulos. El capítulo 7 dice, ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Fíjese, Jesús les está diciendo, guárdense de las enseñanzas de los saduceos que eran religiosos malos. Según ellos eran siervos de Dios, pero eran malos. Jesús les dice hipócritas y los tratan mal porque torcían la palabra de Dios. Entonces Jesús les dice, guárdense de su doctrina, de sus enseñanzas de ellos. Pero les dice esto, guárdense de la levadura de ellos. Y ellos dice que entendían y pensaban que Jesús decía eso porque a ellos se les había olvidado traer comida, traer pan. Fíjese la mentalidad que muchas veces tenemos, amén. A la hora de recibir instrucciones, es que es una instrucción que Jesús les está dando. Y ellos pensaron luego en comida, fíjese. Y luego dice, y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe? Les dice otra vez, que no tenéis pan. Fíjese, Jesús les dio una instrucción, ellos no la captaron. Y Jesús, porque ellos no captaron esa instrucción, les dice, hombres de poca fe. O sea, ve cómo es distinto a las otras partes donde, por ejemplo, Pedro se hundió, le dijo, ¿por qué dudaste? A veces, como le digo, a veces malentendemos la fe y la gente no se sana y dice no tuvo fe. Pero Jesús les dio una instrucción, ellos no la entendieron y les dijo que no tenían fe. A veces como que no se relaciona, pero sí se relaciona. Porque luego les dice, ¿no entendéis aún? O sea, como le dice, ¿no entienden? Ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 de hombres. Jesús había alimentado a 5,000. ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000. Ya habían visto un milagro que Jesús había alimentado a 5,000 y luego a 4,000. Y dice, ¿y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que los guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los saduceos. Fíjese, como le digo, no se puede seguir las instrucciones de Jesús si aún tenemos esta mente terrenal. Amén. Si aún pensamos en la comida, en la bebida, en nuestro bienestar, no se puede, hermano. Y les llama hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque aún no entendían que para Jesús la comida, la bebida, el vestido no importa. Que no es para eso por el que el Señor nos salvó, sino que nos salvó por ese plan eterno.
Y en ese plan eterno hay muchas cosas que conlleva, que es ir predicar, enseñar a las personas y enseñar doctrina buena, enseñar doctrina de Dios. Amén. Y aquí les dice, ¿sabe? Y eso es parte de estar en los negocios del Señor. Inclusive rechazar las doctrinas malas es parte de eso. Amén. Porque si no se meten dentro de la iglesia y usted ve tanto desorden en las iglesias por esto. Y si ve que hay mucho desorden en las iglesias, y es por esto, porque no se guardan de la levadura de los saduceos y de los fariseos. Y Jesús le dice, hombres de poca fe, porque solo piensan en comida, solo piensan en su estómago, solo pensamos en nuestro bienestar. Amén. Y no pensamos en las cosas eternas de Dios. Por eso es de que caemos en tanta doctrina mala, caemos en tanto. Usted ve el pueblo de Dios, ¿verdad? Ahora tantas prédicas, tantos ministerios que se dedican al dinero, se dedican ahora le dicen milagreros, que según milagros, según tantas cosas, y tanto desorden dentro del pueblo del Señor, no fuera, dentro, porque se llaman cristianos. Quién sabe si lo sean, pero nos envuelven a nosotros también ahí. Entonces usted ve todo eso, ¿por qué? Porque no tienen fe en ese plan eterno. Tienen puesta su mirada en lo terrenal, en sí mismo, en su bienestar. Amén. Y hay un ejemplo también de alguien en el Antiguo Testamento que creyó en Dios. Y dice la Biblia que le fue contado por justicia. Pero que en ese plan eterno, porque el Señor le dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar una descendencia, te voy a hacer padre de naciones, te voy a hacer grande. Amén. Y te voy a dar, le dijo que le iba a dar un hijo. Y estamos hablando de Abraham. Dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham tuvo fe. Amén. Tuvo fe en esa promesa del Señor. Pero porque recuerde, todo esto que estamos hablando son de gente que tiene fe. Nosotros tenemos fe. Pero nuestra poca fe, a veces nuestra falta de fe en ese plan perfecto de Dios, nos hace desobedecer muchas veces. Y Abraham no fue la excepción. Amén. Dice que él creyó. Amén. Después en adelante se habla que el Señor le prometió un hijo. Y dice que él dijo, ¿cómo va a ser Dios padre a un hombre de 90 años cuando tenía 90 años? Pero bueno, Dios le dio la promesa. Después vino su esposa y le dijo, ¿sabes qué? Yo no te puedo dar hijos, pero ahí está mi sierva, o sea, su ayudante. Y Abraham se llegó a Agar y tuvieron un hijo que se llamó Ismael. Después la Biblia relata que ese hijo o esa sierva dice que miraba con desagrado a Sara, y tuvo problemas Abraham en su familia por tener a Ismael, porque dice que cuando después Dios le dio su hijo que Dios a Isaac, en el cual iba a cumplir Dios la promesa, dice que el hijo mayor que era Ismael, dice que despreciaba a Isaac. Entonces lo que tuvo que hacer Abraham se escucha mal, ¿verdad? Pero ese es el precio por nuestra poca fe en las cosas de Dios. Amén. Y inclusive esta promesa que Dios le hizo a Abraham, de decirle, te voy a dar una gran nación, es la misma promesa de Cristo. Amén. Porque nosotros venimos a ser parte de esa promesa que Dios le hizo a Abraham. Es lo mismo. Amén. Cuando Dios le prometió eso a Abraham, le prometió a Cristo. Le digo, de tu descendencia va a venir alguien que va a salvar a este mundo. Nosotros venimos a ser parte de esa promesa. Amén. Así que no solo nosotros a veces fallamos, Abraham falló. Abraham
no, tuvo poca fe en eso, porque se le adelantó a Dios, quiso ayudar a Dios. Me imagino que, como dice la Biblia, que muchos tienen la venida del Señor como tardanza. Yo me imagino a Abraham que le pasaban los años y entre más años más viejito y miraba más imposible el cumplimiento de esa promesa y decidió tener ese hijo fuera de su matrimonio, que a la larga le trajo malas consecuencias en su matrimonio, en su familia. Amén. Pero ya después, y esto es lo que trae esperanza, los que nos debería traer esperanza a nosotros, y es de que Abraham corrigió. Abraham después en Hebreos, amén. Vamos a leerlo. Capítulo 11, versículo 17. Y dice así: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. El 18. Habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. El 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Amén. Fíjese, estuvimos viendo que Abraham, cuando llegó a Dios y le dijo: te voy a dar una gran nación, te voy a dar un hijo, falló en eso. Porque, como le digo, se estaba volviendo viejito y dijo, como que le quiso ayudar a Dios y dijo: Dios no me va a dar un hijo con Sara, entonces tengo que tener un hijo con otra mujer. Y luego Dios vino y dijo: no, en Ismael no te prometí las cosas, la promesa. El que va a heredar la promesa va a ser un hijo de tuyo y de Sara. Pero Señor, ya tengo 100 años y Sara 90 años. ¿Cómo va a concebir Sara? Y luego el Señor le dice: ¿acaso hay algo imposible para Dios? Amén. Y tuvo un hijo. Y Dios cumplió la promesa. Y cuando el Señor le dijo: ¿sabes qué, Abraham? Ofréceme a Isaac en sacrificio. Ahí Abraham no dudó. Ahí Abraham no dijo: ¿será que sí será, Señor? Y Abraham ahí no pensó y dijo: ¿cómo Dios va a cumplir su promesa de darme naciones si me está mandando a sacrificar a Isaac, el que según va a dar más naciones? Y aquí en el libro de los Hebreos dice que entonces Abraham ya tenía la perspectiva de otra manera. Abraham ya estaba confiado, amén, ya confiaba en ese plan eterno del Señor. Y dijo que aunque lo sacrificara, dice la Biblia que él sabía que el Señor Dios podía resucitar a Isaac de entre los muertos. Por eso lo iba a sacrificar. Él dijo: bueno, el Señor me lo pidió, pues se lo voy a dar. Y me imagino que muchos de nosotros podemos pensar: entonces, ¿cómo va a tener Abraham descendencia? Pues es que Abraham ya tenía la perspectiva bien afinada, porque él sabía que el Señor lo podía resucitar de los muertos. Si hizo que concibiera a Sara, si ya ha hecho tantas cosas, pues él puede resucitar a alguien de los muertos. Entonces, por eso es de que él sí iba a sacrificar a Isaac. Entonces, hermanos, hay esperanza. Hemos fallado muchas veces al Señor y a veces nos comportamos de mala manera porque no tenemos la perspectiva bien puesta. Muchas veces nuestra falta de fe en ese plan perfecto del Señor. Amén. ¿A poco no? Si nosotros nos morimos, ¿verdad? A veces pensamos tanto en eso, en nosotros mismos. Si el Señor puede resucitarlo, hermano. Amén. ¿Hay algo imposible para Dios? No, ¿verdad? Estamos enfermos, estamos pasando necesidad. Si el Señor resucitó muertos, ¿cómo no nos puede dar un pan? Amén. Pero ¿sabe por qué pensamos en eso? Porque pensamos en nosotros mismos. No pensamos en el poder de Dios, en ese plan perfecto de Dios, porque pensamos en nosotros mismos. No le creemos a Dios. Amén. Así que seamos como Abraham, hermano. Corrijamos, porque después en la Biblia
Abraham es el padre de la fe, es el padre de todos nosotros. No fue perfecto, falló. Él también tambaleó, como nosotros podemos tambalear, pero tengamos fe, hermano, confiemos en el Señor y seamos como ese padre en el libro de Mateos también, que el Señor, que iba a sanar a su hijo y el Señor le dice, ¿crees? Dice, si tú crees, le será sano. Y dijo, creo, Señor, ayuda mi incredulidad. Amén. Ayuda mi incredulidad. Quiero creer, quiero confiar, quiero cambiar mi perspectiva. Amén. Así que Abraham corrigió, nosotros podemos corregir también. Si ya hemos fallado, si estamos tan acomodados, por eso es de que estamos muy acomodados. Escuchaba a un predicador que decía, Estados Unidos está lleno del evangelio, lleno de cristianos. Y lo estaba comparando con, por ejemplo, China ahorita, que es donde el cristianismo está creciendo tan grande, a pasos gigantes, porque allá no les prohíben leer la Biblia, el evangelio está prohibido, los persiguen. Y dice que un chinito se le acercó a este predicador que fue de los Estados Unidos y le dijo, yo quiero que China un día sea como Estados Unidos y abrace el evangelio. Y le dijo, no pidas eso, yo no voy a orar por eso, le dijo. ¿Por qué? Le dijo, porque si tuvieras el evangelio que se vive en Estados Unidos, nos hemos acomodado, hemos perdido la perspectiva, el entretenimiento, hermano, nos ha hecho estrago con nosotros. Amén. El trabajo, a veces yo no, cuando dicen, no, es que los hermanos trabajan mucho por eso, no, hermano. Fíjese que el trabajo no es una excusa. Aunque usted venga solo una vez a la iglesia o venga una vez cada 2 meses, digámoslo así, muy extremo, o una semana, digamos una vez a la semana. Fíjese, ni el trabajo, por más que usted trabaje 12 horas, le prohíbe que usted tenga momentos a solas con Dios. ¿A poco no? Si tenemos 2 horas para ver nuestro teléfono, para jugar, para hacer todo eso, ¿por qué no ocupar esas 2 horas en leer la Biblia? Amén. ¿Por qué no ocupar ese tiempo para orar, para leer nuestra Biblia? Pero no, estamos tan acomodados en otras cosas y tantos vicios, hermano, tantos vicios. Personalmente en esta pandemia me fui dando cuenta de tantos malos hábitos que tenía y que no los había visto. Pero cuando me quedé en mi casa, híjole. Y le dije al Señor, y por eso es de que esto me tocó, amén, porque es fácil perder la perspectiva. Es fácil de olvidar, de confiar en el Señor, en ese plan perfecto que le estoy diciendo. Es muy fácil perder la perspectiva y es muy fácil sumergirnos en los afanes de los placeres de este mundo. Amén. Sean los que sean, es muy fácil perdernos. Y el Señor con este mensaje a mí personalmente me recordaba y me decía, no te rescaté, no te salvé para que te deleitases en este mundo, para que pensaras tanto en qué vas a comer, en qué vas a beber. Amén. Sino que nos salvó con un propósito eterno. Amén. Así que póngase de pie, hermano. Vamos a orar. Padre buen Dios que estás en el cielo, ayúdanos, Señor, a que si hemos perdido, Señor, la perspectiva, Señor, de nuestro cristianismo, Señor, perdónanos y ayúdanos, Señor, a recapacitar. Ayúdanos, Señor, a corregir. Como Abraham, Señor, que a pesar que en la Biblia, Señor, se le dice que es el padre de la fe, a pesar de eso, Señor, él también falló. Él también tuvo momentos en su vida, Señor, donde te desobedeció, Dios.
Pero en ti hay esperanza, Señor. Tú eres Dios misericordioso, tú eres Dios poderoso, que aún nos sigues llamando, Señor, al arrepentimiento, aún los que estamos dentro de tu pueblo, Señor. Oh, tu palabra dice, Señor, que si oyéramos hoy tu voz, Señor, y abriéramos la puerta de nuestro corazón, tú entrarías, Señor, y cenarías con nosotros. Ayúdanos, Señor, a recapacitar, a corregir nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, Padre eterno, gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén.